Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de este espacio de Valora Radio. Como todos los viernes nos encontramos aquí a través de lo que es www.valoraradio.org, a través del Facebook de Valora Radio. Las personas que siguen posteriormente esta transmisión o que la vas a compartir, seas bienvenido. Es un gusto que nos des tu tiempo, tu espacio y sobre todo tu atención. Este programa, Valora tu vida sin adicciones, es una plataforma o es un espacio en donde nosotros hablamos dentro de todos los apostolados que tiene Valora Radio sobre este que se titula igual que el programa. Valora tu vida sin adicciones, nos reunimos todos los lunes de forma virtual en un grupo cerrado en donde tú puedes mandar la solicitud e integrarte en el momento que quieras. El grupo de autoayuda se basa en el estudio de diferentes información, diferente literatura, diferentes temas, pero sobre todo aterrizado al esquema de los 12 pasos. Y hablamos de todo lo que tiene que ver con adicciones, todo lo que tiene que ver con comportamientos adictivos. Y hoy, pues el título del programa creo que a muchas personas les servirá, se sentirán identificados, o todos en alguna etapa de nuestra vida hemos conocido a una víctima. Y hoy vamos a ver ciertas características de lo que es el victimismo y sobre todo entender que es una droga emocional, igual que la persona que consume alcohol, que consume sustancias o que tiene algún comportamiento adictivo. Entendamos que el comportamiento adictivo se le llama así porque tiene tres características que son muy importantes. Es progresivo, lo que significa es que va en aumento. Una persona adicta no se queda en las mismas conductas, aumenta. Pierde el control, es otra característica, porque llega un momento en que la persona, aunque diga que lo tiene, sus acciones, sus emociones, sus conductas nos muestran que ya perdió el control. Definitivamente, el que tiene cualquier situación con cualquier conducta adictiva lleva estas dos. Compulsivo, es adictivo, es progresivo y hasta cierto punto dicen que lleva a una situación crítica de convivencia, de aislamiento o de soledad. Todos los adictos en algún punto quedan solos. Todas las personas que tienen un comportamiento adictivo, el entorno no quiere convivir con ellos. Y hoy vamos a hablar sobre todo de la cuestión del victimismo. Entendamos algo. La persona adicta, hay algo dentro de la literatura de los grupos que le llaman ellos como placer deformado. Lo hemos hablado en otros programas, lo hemos hablado a veces en el grupo. Ellos dicen, hablando dentro de nuestra bioquímica cerebral, del funcionamiento de nuestra mente, de nuestros procesos mentales, que llega un momento en que el adicto sabe que está haciendo mal, sabe que se está dañando. No es una persona que no tenga conciencia, hasta cierto punto tiene luces, sabe que se está autodestruyendo. Pero también es muy placentero para esta persona tener esta conducta. Entonces ellos lo llaman que llegas a desarrollar un placer deformado. Te causa tanto placer tus acciones, pero te deforma como ser humano, te destruye, te daña. Y llegas a tener como esta ambivalencia, esta polaridad en esta vida de péndulo que yo les digo a muchos, en donde sufres, pero no puedes dejar de hacerlo porque sientes placer. En nuestra bioquímica cerebral, el alcohólico, cada vez que bebe o ingiere alcohol, hay una descarga de adrenalina, hay una descarga de dopamina, hay una descarga de serotonina, de estas sustancias que nos dan felicidad. Y claro que te enganchas y claro que te gusta el proceso. Pero también hay una gran hasta cierto punto descarga de ciertas conductas o de cortisol o de falta de litio que nos va teniendo como en este proceso de ambivalencia. Pero definitivamente para el cerebro es placentero la conducta. Explicando esto lo vamos a trasladar al día de hoy de lo que es el victimismo. Yo en muchas ocasiones les he dicho en el proceso que yo he llevado, yo empecé mi proceso en los grupos de 12 pasos hace 20 años y cuando yo llegué fue un proceso que duré aproximadamente dentro de estar en grupos, apoyar, coordinar, leer, conocer, crecer, entre 10 y 12 años, entre grupos de 12 pasos de AA, de los conocidos de cuarto y quinto paso, fui a grupos de neuróticos anónimos, fui a grupos de Al-Anon, también conocí algunos, regresé a grupos tradicionales de AA y todo este proceso de alrededor de 10, 12 años
era una constante búsqueda del manejo de mis emociones y de entender por qué yo sufría tanto. Y me acuerdo que en una ocasión, dentro de los muchos procesos que yo llevé, había una persona, le mando muchos saludos, a Gabriel, se llamaba él, y me estaba escuchando en esta cuestión de darme acompañamiento. Y pues voy la primera sesión, le platico mi historia de vida, trabajamos, y voy la segunda, la tercera, la cuarta, y más o menos como al mes y cacho se sienta, me ve y me dice, oye Rebeca, aparte de quejarte, aparte de victimizarte, y aparte de sufrir y llorar, ¿qué más sabes hacer? Y a mí me causó tanto conflicto eso que me dijo, de hecho ya me iba a ir y no quería volver, porque cuando me dijo eso de ¿qué más sabes hacer aparte de quejarte? ¿Qué más sabes hacer aparte de victimizarte? ¿Qué más sabes hacer aparte de llorar y hacerte la víctima? ¿Cuándo te vas a hacer responsable de tu sufrimiento? O sea, y hoy vamos a hablar específicamente de las características de lo que es la persona que se victimiza, porque tiene ciertos puntos que hay que empezar a detectar. Entendamos, como yo lo he dicho en muchos otros programas, la persona desarrolla algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, que se llaman surcos neuronales. ¿Qué son los surcos neuronales? Cuando tú desarrollas una línea de pensamiento, el cerebro lo empieza como ese neurotransmisor, se empieza a engrosar. Y por default, el cerebro va a ir a recorrer las carreteras o las líneas de información más recurrentes que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos conductas nocivas, significa que las hacemos en pilotos automáticos. Muchos autores que hablan de inteligencia emocional mencionan este concepto, piloto automático, porque no es algo consciente, no es algo que estemos haciéndolo al 100% en nuestro estado del presente, sino que es algo que sale en automático, porque el cerebro hace un poco de simplificar procesos y lo que él quiere es agilizar las acciones cotidianas. Entonces hay acciones que tú haces que como las repites día tras día, tras día, tras día, pues el cerebro las hace en automático. Bañarte, manejar, cocinar, estar en tu trabajo. Llega un momento en que las personas que capturan, escriben, porque son acciones que repetimos. El pensamiento, las conductas, las emociones también llegan a convertirse en pilotos automáticos. Y a veces son por default, a veces son conscientes, a veces es un estilo de vida, porque tenemos mucho tiempo actuando de la misma forma. Hablemos entonces de las características de las personas que se victimizan, para posteriormente desglosar lo que es el victimismo, desglosarlo como una conducta adictiva. Voy a mencionarlas e iremos profundizando un poco en ellas. Una de las principales de las características de una persona que se victimiza, esta persona no quiere soluciones. Cuando tú hablas con una persona negativa, que es otro de sus características, pesimismo, negativos, y tú llegas y te acercas y tratas de mostrarles otro panorama, porque recordemos que la víctima, para poder encontrar un sentido de vida, pues necesita tener sufrimiento. La víctima está muy ligada al sufrimiento. Voy a leer unas partes de un libro que les quiero recomendar el día de hoy en un momento. Pero hablemos de estas características. Primero, no quiere soluciones. Lo que quiere es quejarse. Segundo, es negativa, es pesimista. Tú no vas a encontrar una persona que se victimice que habla en positivo. Su cerebro no sabe pensar en positivo. Ellos no pueden ver la vida en positivo. Su lente, por decirlo de alguna forma, el cristal con el que miran la vida, es oscuro, es del pasado, es del dolor, es del sufrimiento. No saben ver la vida en positivo. No te desesperes con una persona que se victimiza. No te desesperes con una persona que está en un estado de depresión crítico. Porque recordemos que el proceso adictivo es progresivo, va en aumento. Algunos empiezan como víctimas y otros terminan totalmente en un estado de depresión que no pueden salir, pero porque su mente no sabe pensar de otra forma. La persona así ve la vida. No significa que sea correcto. Hay que entender algo de los procesos adictivos. El enfoque que trabajamos las personas que abordamos la conducta humana
Nos interesa saber cuándo sucedió el acontecimiento que te marcó, el trauma, el dolor que sentiste. Claro que nos interesa saber cuándo pasó. Si pasó a los 8 años, si pasó a los 15, si pasó hace 6 meses. Pero lo que más nos interesa desde esta perspectiva es qué comportamiento desarrollaste a través de ese acontecimiento. Voy a dar un ejemplo. Pues yo sufrí una infidelidad, hay un testimonio que hemos publicado en la página de 500 metros de una persona que descubrió a su pareja en infidelidad. Y entonces, a través del trauma, a través del acontecimiento, a través de, como en este enfoque lo llamamos detonantes, algo detonó, desarrollaste una conducta. Y a través de esa conducta, o la conducta está empujada o impulsada por emociones y pensamientos. Y entonces, a través de que tú te enteraste de este acontecimiento, tu pensamiento empezó a ser negativo. Tú te empezaste a victimizar. Tú empezaste a desarrollar a lo mejor ansiedad, paranoia, depresión, dejaste de comer, dejaste de dormir. Y a través de ese detonante es como si tú empujaras una bola de nieve y va creciendo conforme van pasando los días. Este es el proceso de ser compulsivo. Este es el proceso en donde la persona empieza a desarrollar una conducta que no sabe parar. Porque empezamos con conductas pequeñas, pero va creciendo, 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 hasta que la bola de nieve es más grande que tú, hasta que la conducta es más grande que tú, hasta que el impulso o hasta que el estilo de vida que tienes, no sabes cómo frenarlo. Ahí es donde hablamos del proceso que es progresivo, va creciendo, porque aumentan nuestros pensamientos, aumentan nuestras emociones, le dedicamos más tiempo al sufrimiento y llegan todos estos, que yo le digo a la gente, es locura, es vil locura estar en el estado en el que tú vives, pero le dedicas demasiado tiempo. Y entonces cuando tú empiezas a ver la vida negativa, pesimista, cuando tú en esta segunda característica no quieres soluciones, llega otra en donde creo que aporta a esta parte de aumentar la bola de nieve. Siguiente característica, culpa a otros de sus desgracias. Yo sufro porque él me dañó. Yo sufro porque esta persona me causó daño. Y ojo, el daño puede ser colateral, puede ser directo, puede ser real o a veces no. Voy a dar el ejemplo. A una persona que sufrió un abuso sexual en la infancia. ¿Eres una víctima? Sí, sufriste un abuso. Pero estamos hablando de una persona que a lo mejor ya tiene 15, 20, 30 años y sigue victimizándose de una situación del pasado. Culpa a otros del dolor que siente en el presente. Y lo entiendo, nadie nos enseña a procesar el dolor. Por eso es importante ir a terapia. Por eso es importante acercarnos a buscar ayuda profesional. Por eso es importante llegar, como en una herida cualquiera, al hospital, con el médico, con el profesional que te cure, que te limpie, que te ayude. A diferencia de una herida física, una herida emocional, lo que hace el terapeuta es acompañarte a que tú te limpies, a que tú lo afrontes, a que tú te cures. Ese es el proceso que hacemos los terapeutas. Y entender que sí fuiste la persona que otro dañó, sí fuiste la víctima, pero no te puedes quedar en ese estado. Esta característica creo que es la más difícil de trabajar para muchos. Porque cuando estás en terapia abordando estas situaciones y las personas te dicen, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sabemos, pero sí te pasó. Y sí tienes que trabajarlo. No hay un por qué. A veces podremos encontrar algunas respuestas, pero no lo sabemos. Generalmente en los abusos sexuales hay un victimario, sí, pero a lo mejor la persona viene de otro abuso sexual, a lo mejor tiene un trastorno mental, a lo mejor tuvo otro detonante que lo hizo actuar de esa forma, pero no lo podremos saber, te pasó y tienes que trabajarlo. Deja de culpar a otros del sufrimiento que estás viviendo. Lo entiendo, pero no es justificación para que te quedes en un estado de víctima. Tercer punto. Las personas que se victimizan llegan a un momento en el que se quejan constantemente y esto va muy ligado a la negatividad, al no querer soluciones.
Todos nosotros en alguna etapa hemos estado cerca de una víctima y una persona que todo está mal, de todo se quejan, todos hacen las cosas incorrectas, tienen solución para todos, tienen crítica para todos y es cansado convivir con una persona que constantemente se está quejando. Creo que hasta como que nos quitan energía, ¿no? O sea, no queremos estar cerca de las personas. Por eso lo digo que en los procesos adictivos el adicto se queda solo. Nadie quiere estar cerca de alguien que le cause como este vibrato emocional, como esta sensación. Siguiente, que se quejan constantemente. Creo que nos quedan 2 puntos y creo que son los que más se tienen que trabajar en un proceso de terapia. 3, no asume su responsabilidad, porque obviamente como culpa a otros de su dolor, pues no logra verse a sí mismo. Sí, la persona te dañó, sí te hirieron, pero ¿tú qué has hecho para levantarte donde estás? ¿Tú qué has hecho para limpiarte la herida? No te haces responsable de tu dolor, todavía se lo dejas al otro, le das el poder al otro que te haga sufrir. Pero ¿tu responsabilidad dónde está? ¿En qué momento te piensan levantar? ¿Qué fue a mí lo que me choqueó cuando me lo dijeron? Bueno, Rebeca, aparte de quejarte, conmiserarte y sufrir, ¿qué más sabes hacer? Y yo me acuerdo que me quedé así y dije, nada. O sea, no sé hacer nada porque tengo años haciendo eso. Y tengo años culpando a los demás y tengo años justificando lo que no hago por culpa de otro. Pero yo no aceptaba la responsabilidad. Tienes 10 años sufriendo por esta persona que ya no está o por esta situación que tú viviste, pero en estos 10 años, ¿tú qué has hecho? Y yo, quejarme, llorar, culparlo, por eso, pero ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está el que tú te levantes? Y yo me costó muchísimo entenderlo, porque llegó un momento en que la víctima no se ve a sí mismo, ve el daño que le hacen los demás y cuando se voltea a ver a sí mismo, ve la herida, pero no ve su responsabilidad. Inclusive muchas veces las víctimas son heridas por su falta de responsabilidad, porque la víctima no supo poner límites. Me refiero a una relación codependiente, me refiero a una relación con que tu hijo te falte al respeto, con que tus padres te agredan, con que estés en una relación tóxica, con que vivas con un alcohólico, con un adicto. Tú te victimizas, pero no eres responsable de poner límites, no eres una persona responsable de pararte y alejarte, te quedas ahí. Yo a veces cuando escucho personas en el acompañamiento terapéutico les digo, pero ¿por qué no pones un límite? No sé cómo, Rebeca. Y creo que sí es el proceso de la víctima. La víctima está amordazada, la víctima está amarrada, la víctima no se puede mover, pero creo que es parte de poder aprender a limpiar el cristal con el que vemos las cosas, dejar de estar en este papel de víctima y aceptar tu responsabilidad. El otro te grita porque tú lo permites. El otro te golpea porque tú lo permites. Tu hijo te falta el respeto porque tú lo permitiste. Tú no perdiste ese papel, perdiste la responsabilidad de lo que a ti te tocaba hacer. No te victimices, hazte responsable. En el momento que te empieces a ser responsable, habrá un poco de crecimiento. Buscarás la ayuda, te levantarás y te sacudirás, pero necesitamos vivir este proceso. Porque a la víctima no le gusta hacerse responsable de su dolor. Cuando tú llegas con una víctima y le dices, ¿qué es este último punto? Disfrutas llamar la atención, disfrutas el dolor que vives. No, bueno, los que suelen victimizarse se ofenden. Muchos me llegan a decir, pero ¿cómo crees que a mí me gusta sufrir? Pues ¿cómo no? Si tienes 10 años haciéndolo, si tienes 6 años con esa persona, si tienes en esta situación de la cual te quejas, y no te paras tanto tiempo. A mí me parece que lo disfrutas. Y creo que ese punto también es algo que tenemos que entender. Lo voy a explicar de otra forma. Hace días yo estaba hablando con una persona que terminó una relación de mucho tiempo, una relación de pareja. Eran novios y él se fue a vivir a otro país. Entonces, pues la distancia, situaciones que ya venían arrastrando de mucho tiempo, se dio la separación. Y esta persona llegó al punto de estar 3 semanas encerrada en su cuarto, victimizándose, sufriendo, culpando al otro de que ella dio mucho en la relación, el otro no correspondió y todo este proceso que estoy mencionando, ¿no? En el pesimismo, en la parte negativa, en que no quería soluciones, en el que ya... Y yo llegué a un punto y le dije, es que tú
estás disfrutando esta parte en donde estás sufriendo, te estás victimizando, porque la realidad es que tú terminaste la relación, tú sabías que ya no tenían mucho futuro juntos, acepta tu responsabilidad. Y ella me decía, no te entiendo, Rebeca, no te entiendo porque estoy sufriendo. Y lo voy a explicar de otra forma. A mí me ha tocado atender jóvenes, próximamente voy a hacer un programa, con este comportamiento del cutting. El cutting se está dando en un periodo entre jóvenes de primaria, secundaria, 11, 12 años, y como hasta los 18, 19. Y son jóvenes que se toman navajas y se cortan en ciertas zonas del cuerpo. El joven, al hacer esta acción y cortarse, siente dolor, porque hay un dolor físico, sí se abren, sí hay una herida. Pero es este efecto que menciono de placer deformado. En ellos hay una herida física. Ellos se llegan a cortar el dorso, la espalda, la entrepierna, algunas zonas de los brazos, porque hasta eso pues buscan que no sea tan visible por esta cuestión de que los papás se den cuenta, ¿no? Pero hay una parte en que cada vez que ellos tienen una crisis, hay una situación que no pueden manejar, empiezan a desarrollar esta conducta, empiezan a generar esto del cutting, agarran su navaja y se empiezan a cortar. Y te vas haciendo como más especialista en cómo hacerlo para causarte daño, pero no tanto. Y entonces yo le explicaba a esta chava, cada vez que tú te victimizas, es como si agarraras tu cúter y te estuvieras lacerando tú misma, tu cuerpo. Y ella me decía, no es igual, sí es igual. Tu proceso emocional y mental es igual, solo que no tienes una herida física. Pero tú estás encerrada en un cuarto, sin salir, sufriendo, y llevas 3 semanas así. Entonces necesito que te hagas consciente y aceptes tu responsabilidad. Porque su respuesta era, pero por 3 semanas no me voy a morir. Estoy triste, pero no pasa nada. No, sí pasa. Se puede convertir en un estilo de vida. Te puede afectar el resto de tu vida, te afecta tu bioquímica cerebral, te puedes enfermar, estás dejando de dormir y tu cerebro y tus emociones y tu estado de ánimo no se restablece. La víctima busca victimarios exteriores, pero creo que es el que más se daña a sí mismo. Quiero leerles una parte de este libro. Sé que el título a muchos no les gusta, pero a mí es uno de los libros en todo este proceso que yo he vivido que me ha ayudado mucho. El libro se llama Dios mío, hazme viuda, por favor, de Josefina Vázquez Mota. Y hay varios capítulos, pero hay uno que así se llama Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y habla un poco del proceso del victimizarnos. Voy a leer algunas partes. Dice así: detrás de cada víctima suele encontrarse un ser humano con miedo a enfrentar la realidad. Para existir, deben tener victimarios, porque ellos mismos, aunque se causen daño, necesitan, por estas características que les menciono, culpar a otros fuera de sí. Y entonces necesitan victimarios, necesitan chivos expiatorios, necesitan personas, y entre más tengan, mejores son sus actuaciones para poder sufrir. Los victimarios más comunes se encuentran cerca de nosotros: esposos, padres, hermanos, hijos, trabajo, porque todo mundo te hace sufrir, todo mundo te mueve tu vida, todo mundo te ataca y de todo mundo te quejas. Y luego dice, son aquellos a quienes decimos amar y hacer la razón de nuestra existencia, pero al mismo tiempo los convertimos en culpables de nuestras cargas pesadas. Sin nuestros victimarios, la vida perdería sentido. Sus actos heroicos de víctimas no pueden encontrar sentido. Y aquí sí voy a poner un paréntesis porque me ha tocado mucho en esta cuestión. Entiendo que tener un hijo que consuma alguna sustancia, alcoholismo, te causa sufrimiento. Pero luego hay un proceso en los padres, y más se da en las madres, porque la mujer creo que somos más emocionales, en donde se convierten en víctimas, lloran, chantajean, culpan, son las personas que más se pelean con los hijos, son las que más quieren controlar,
Y todo el actuar del hijo los hace sufrir. Hace poco llegó una señora y me dijo, pues Rebeca, voy a encerrar a mi hijo en un cuarto, tiene 16 años, de aquí a los 18. Y yo, pero ¿cómo lo vas a encerrar? O sea, es un ser independiente a ti, ¿lo vas a secuestrar o qué? Es que yo no quiero que se drogue, no quiero que conviva con la gente, no quiero que se malie, y mientras sea mi responsabilidad, de aquí a los 18, yo voy a estar con él todo el tiempo, y yo lo voy a acompañar, y yo lo voy a cuidar, y yo lo voy a proteger. Y toda su existencia gira para cuidar a su hijo de que no se drogue. Tiene una mala relación con su esposo, obviamente, pues no pela a su esposo, no atiende sus actividades de casa, no rinde en el trabajo, todo el tiempo está ansiosa, todo el tiempo está sufriendo porque ella quiere salvar a su hijo. Y entonces yo le decía, pero tu hijo tiene que sufrir, tiene que ser independiente, tiene que vivir, ponle límites, ponle reglas, pero todo tu comportamiento te está dañando. Cada vez que tú te obsesionas por querer salvar a alguien, porque también es un poco el patrón de la víctima, es como si tú hicieras este efecto de cortarte, de lacerarte. Tienes que soltar. Uno de los procesos más difíciles de la víctima es trabajar el desapego, sobre todo nuestro ego, nuestras emociones. Y aquí, como lo dicen, tus actos heroicos, porque sueles sufrir por razones de otro, tienes que empezar a hacerte responsable y darle su responsabilidad al otro, que el otro viva sus consecuencias y tú trabajar las tuyas. Dice, las víctimas desarrollan consciente o inconscientemente armas poderosas. Recurren a la manipulación, al chantaje, a los llantos incontenibles, los reclamos, y todo lo hacen para a veces llamar la atención o para controlar. Directamente la víctima suele sufrir de una baja autoestima. Quiere tener esta sensación de llamar la atención. Quiere sentir que tiene el control. Quiere ser visible. Las personas adictas a la tristeza, al sufrimiento o a la emoción de victimizarse rechazan todo aquello que les pueda traer alegría. Tal parece que rehuyen la felicidad. Cuando no encuentran un pretexto o una situación que les entristezca, lo inventan. Y en muchas ocasiones, alegrarse parece algo malo. No suele ser algo que lo puedan disfrutar. Y creo que en esta parte lo que nosotros necesitamos entender en los procesos adictivos es que la tristeza, las emociones, la tristeza, la ira, el miedo, son adictivos. Es una droga. Victimizarse es una droga. Y así como hay adictos que están en diferentes facetas, yo creo que tú tienes que analizar en qué faceta estás. Yo les digo a muchas personas, nosotros solo solemos ver al adicto de sustancias o en el alcohol, en el tabaco, en la comida, que son visibles. Y que hasta cierto punto solo hay centros de rehabilitación y ayuda para el alcohólico o el de sustancias. Los tomas o los encierras, los metes a un lugar y los aíslas de los que le cause mal. ¿Dónde podemos meter a una persona que se victimiza? ¿Dónde metemos a un depresivo? ¿Dónde metemos a un iracundo? ¿Dónde metemos a alguien que tenga ansiedad, que tenga miedos, que tenga fobias? ¿A qué centro de rehabilitación lo vamos a llevar? ¿Cómo lo van a trabajar? Si eso se trabaja en la vida cotidiana y eso se trabaja en el conocimiento de sí mismo. La recuperación, en mi acompañamiento y en mi perspectiva, son 3 cosas. 1, hay que aprender a tolerar la frustración. La vida no va a ser como tú quieras. Y si no suceden las cosas como tú quieras y te frustras y sufres y te victimizas, aprende a tolerar la realidad. La víctima sufre porque no le gusta la realidad, la presente o lo que vivió en el pasado. Pero tienes que aprender a tolerar esta frustración, vivir en ella y trabajar en tu persona. Si no, no te vas a recuperar. No te podemos encerrar en un centro de rehabilitación. Es más, no existen, deberíamos de hacer uno. Y creo que a lo más que existen, pues aquí en Guadalajara desconozco de dónde nos estén ustedes sintonizando, pero te van a llevar a Salme, a salud mental, o te van a llevar a un hospital psiquiátrico. Y aún así, no creo que sea la mejor forma de recuperarte. Puede ayudar el medicamento, puede ayudar el aislamiento,
pero estamos hablando de emociones. La persona tiene que aprender en la vida cotidiana y adaptarse a la realidad. Los 12 pasos hablan en el primer paso que tú tienes que admitir tu impotencia, que tú tienes que vivir en este proceso en donde tú te hagas consciente que no puedes controlar la realidad y no puedes controlar a nadie. Deja de victimizarte y sufrir por el exterior. Voy al punto que yo les decía hace un momento. Hazte responsable de ti. Si alguien me daña, me quito. Si alguien me causa sufrimiento, lo arreglo, porque creo que es esta segunda parte que yo creo que la recuperación te va a llevar a eso. 2, hay que reparar lo que se rompió. Y no empecemos afuera. Es muy bueno ir a reparar el daño afuera, lo dicen los pasos que nosotros practicamos en el grupo. Hay un paso específico que dice, hacemos una lista de aquellas personas a las que nosotros dañamos e iremos a reparar el daño. Ojalá que nosotros estuviéramos en la lista de los que nos dañaron y nos vinieran a pedir perdón, pero a veces no va a pasar. Y a veces tú estás victimizándote y sufriendo y deprimido y atorado en una situación de tu vida que estás esperando a lo mejor un perdón que no va a llegar. Por eso te tienes que hacer responsable y reparar el daño. Repárate tú. Y si a mí una persona me causó daño y no me pidió perdón o me agredió en mi infancia, mis padres, una situación de un abuso sexual, una persona que te rompió el corazón, un amigo que te decepcionó, Dios porque no hizo lo que tú quisiste, la vida que tiene la culpa de lo que te está pasando, aprende a repararte. Y creo que esta es la parte en donde nos llevan los pasos, sobre todo en el proceso de ir acercarnos a un Dios que te puede reparar, un Dios que te puede salvar. Hay una escena, no sé si algunos han visto la serie de Los Elegidos de Chosen. Hay una escena en donde Jesús llega y va con el que está tirado en el piso por no poder acercarse a la piscina. Hay varias escenas. A mí esa serie se me hace maravillosa y si no la han visto, creo que ya va en la 4ª temporada, échensela. Y hay una parte en donde Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sanado? Y entonces él se empieza a quejar. Nadie me lleva a la piscina, nadie, cuando yo trato de acercarme, todos me pasan. Y él se empieza en esta parte a victimizar, se queja, sufre, culpa a los demás. De verdad, chéquenla, ¿eh? Y él se empieza a victimizar. Y entonces llega un momento en que le dice Jesús, no te pregunté eso, yo te pregunté si tú quieres ser sanado. ¿Tú quieres ser sanado? Entiendo el sufrimiento que has vivido, pero va a terminar. Bueno, para mí la escena es maravillosa, maravillosa. Y hay otra escena, que ella sale desde las primeras temporadas de María, que es de las que se encuentra a Jesús, lo sigue, y luego llega un momento en que se vuelve a alejar y vuelve con sus trastornos, si lo quieres ver así, y van y la buscan. Y entonces le dicen, Él nos mandó a buscarte. Y ella se quebra y llora y dice, no puedo ir con Él, porque ya me había curado y me volví a romper. No. De verdad vean esa serie. Cuando tú logras ver y cómo en la escena, cuando ella vuelve a ver a Jesús y se acerca y la ropa y bueno, o sea, cuando tú te encuentres con ese Dios que repara, que te restaura, que te levanta, que te sana, no puedes ya victimizarte, no puedes tener ya situaciones para no ser feliz. Y yo creo que esto nos lleva al último paso para poder rehabilitarnos. Hay que construir lo que no existe. Lo repito en las cuestiones que hemos dicho. 1, hay que tolerar las frustraciones. 2, hay que reparar lo que se rompe. Y 3, hay que construir lo que no existe. Mucho tiempo de mi vida, y yo lo he dicho en las cuestiones de los grupos, yo sí era la persona más frustrada y victimizada en este mundo. Muchas etapas de mi vida me regocijaba en el sufrimiento. Y cuando les digo que a mí esta persona me lo dijo, porque lo viví, cuando me dijo es que no sabes hacer otra cosa más que llorar, quejarte, conmiserarte, o sea, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo no tenía un sentido de vida, no tenía buena relación con mi familia, estaba sola en ese entonces, tenía una vida sexual muy sana, y no tenía una relación con Dios.
¿cómo no me voy a victimizar? Yo les digo a la gente, cuando me pongo a ver mi pasado y digo, pues ¿cómo no iba a estar bien loca? Si yo soy muy fan de las películas de Star Wars, pues si yo estaba todo en el lado oscuro, todo en la parte oscura de culpas, de dolor, de todo lo que conlleva, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo no me voy a victimizar? Y cuando empiezo a vivir todo este proceso de reparar daños, de construirme, de trabajar, de perdonarme, de perdonar, creo que esta parte de construir lo que no existe, yo era una persona muy fantasiosa, castillos, pasado, futuro, bueno. Y cuando aprendí, yo a veces le digo a la gente cuando llega a terapia conmigo, yo te voy a enseñar a dejar de pensar y de pensar tonterías. O sea, hay que encauzar nuestro pensamiento a un crecimiento, hay que educar nuestra mente, hay que crecer, métele libros, deja de ver tonterías, estudia la Biblia, acércate a Dios, deja de seguir youtubers que no te aportan nada, tú eliges el contenido que tienes, deja de victimizarte. Y entonces en este proceso, a mí creo que ha sido como una etapa de ir, así como llegamos a un punto de locura, hay que ir llegando a la realidad, pero hay un punto en donde dice esto, hay que construir lo que no existe, pero basado en la realidad, no en fantasías, no en pasado, no en ilusiones. Hay que desarrollar todo lo que es nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestro pensamiento crítico, nuestra inteligencia, todos estos dones y valores que Dios nos dio a cada ser humano, que no lo utilizamos porque estamos en este lado de sufrir del pasado, de victimizarte, de quejarte, de culpar. Yo a veces le digo a la gente, qué cansado, yo lo recuerdo en mi vida, o sea, qué cansado es estar de malas todo el tiempo. Qué cansado es culpar a otros de lo que te pasa todo el tiempo. Qué cansado es enojarse de todo el tiempo. Por eso es un proceso adictivo. Te encanta sufrir. Y perdón que lo diga así y espero no herir susceptibilidades. Pero te encanta estar enojado. Yo les digo a muchos, ¿tú disfrutas pelearte con tu pareja? ¿Tú disfrutas hacerla de bronca, por no decir otra cosa? Tú disfrutas lo que haces. Tú te cuentas la idea de que sufres un chorro, pero si sufrieras tanto, dejarías de hacerlo. Y aquí viene la pregunta más importante. Yo dejaría de hacerlo si supiera cómo. No sé cómo. Por eso necesito buscar a alguien que me ayude. Alguien humano que me enseñe el camino, un mentor, un terapeuta, un asesor, un director espiritual y alguien no humano llamado Dios, que te va a dar todos esos elementos y recursos que necesitamos desde el interior. La fortaleza, la fe, el perdón. Eso no lo vas a adquirir ni con medicamento, ni con libros, ni con terapeutas. Yo te puedo describir el perdón, pero el que tiene que dar el brinco y hacerlo, y sentirlo, y experimentarlo, eres tú. Y si tú humanamente no tienes los recursos, pídeselos a Dios, porque Dios sí te los puede dar, no el terapeuta. Nosotros te acompañamos, nosotros te damos la fórmula, pero hacerlo, ejecutarlo y vivirlo es chamba tuya con Dios. Y creo que en ese proceso lo más importante que tienes que entender es que no estamos solos. Sí hay que buscar la ayuda idónea. Sí es importante, como yo les digo a muchos, los terapeutas somos como los restaurantes. Hay de todo tipo y con diferentes características. Y prueba, si no te gusta, busca otro y prueba. Si no te gusta, busca otro y prueba. Porque es una línea bien delgada. Yo tuve terapeutas que me alejé porque apapachaban mi victimez y no avanzaba. Y yo me sentía estancada porque de repente decía, pues sí sufriste, sí te pasó, no, mira, o sea, y yo de repente era como, a lo mejor por eso mi estilo es diferente, es más confrontativo, porque yo no quería que me apapacharan. Sí, a veces llegó un punto en mi vida en que yo dije, soy una persona que me tiro al piso, decimos muchos, no, te tiras al piso para que te levantes, y yo era muy así. Pero luego entendía que yo duraba tirada en el piso como mucho tiempo, y nadie me levantaba, y yo decía, pues me tengo que levantar yo sola, pero no sé cómo. Y a veces
no va a haber nadie que te levante, no va a haber nadie que te ponga atención, no va a haber nadie que esté al pendiente de tu dolor, porque cada ser humano somos independientes y cada ser humano vivimos nuestra propia locura y cada ser humano estamos en nuestros propios mundos internos. No va a haber alguien que lo haga. Y si lo hay, bendito sea Dios que hay personas que tienden la mano y ayudan y te buscan y te procuran. Inclusive creo que hay personas que están en depresiones profundas, en conductas muy nocivas y tienen ángeles, amigos, familiares que constantemente los quieren ayudar y jalar y qué bueno. Pero habrá personas que no lo vamos a tener. Habrá personas que están solas como en su momento y escuchando un programa como este y está sufriendo. Y habrá personas que están en una situación en donde no hay nadie que te esté ayudando. Y creo que este es el punto y el más importante en mi parte, construir lo que no está. Si tú eres una persona que carga el pasado, si tú eres una persona que no sabe soltar, no puedes construir sobre la infelicidad, necesitamos cimientos firmes, si no se va a caer. Y creo que en esa parte hay muchísimos elementos para ser feliz y muchísimos elementos para estar bien. No los conocemos, pero gracias a estos espacios, gracias a diferentes medios de comunicación, inclusive gracias a la pandemia, los medios de comunicación o el mensaje cambiaron la fórmula. Estamos en un mundo bien contaminado y nosotros lo más importante es que tenemos que cuidarnos. El Papa Francisco en sus últimas audiencias ha hablado sobre este ciclo de vicios y virtudes, y la primera que nosotros hemos estado estudiando en el grupo de los lunes habla sobre cómo cuidar el corazón, y dice el Papa Francisco que no se puede dialogar con el mal. Cuando el mal se te acerque, ciérrale la puerta, ni lo voltees a ver. Yo le digo a la gente, es que tú dialogas con tu locura, tú te regocijas, es más, tú hasta le dices, pásate, vamos a pasar una semana juntos, el dolor y yo aquí. Inclusive hay personas que les digo, no, es más, no te gusta ni convivir, tú disfrutas aislarte, encerrarte y darte, o sea, leer cartas, ver fotos, recordar el pasado y poner canciones. O sea, yo conozco gente que tiene como hasta sus rituales de sufrimiento, ¿no? Tipo de música. Tenía una chava que me decía, es que yo sé que pongo esa canción y lloro durante todo un día y me pone muy de mal. Y yo, ¿y por qué la pones? Pues la necesito. Ese es un proceso adictivo. O sea, no puedes vivir sin eso. Dependes de eso para estar bien. Y bien entre comillas, porque como lo digo, es un placer deformado. Observa tus rituales de sufrimiento, porque a veces son tan inconscientes, mismo tipo de personas, mismos lugares, misma música, mismos pensamientos, mismas conductas, que yo es lo que me cuestioné en algún punto y le digo a la gente que llega a acompañamiento conmigo, o sea, pero si sufres tanto, ¿por qué lo haces? Porque no sé cómo dejar de hacerlo. Pues aquí te vamos a enseñar. Es un proceso. Yo creo que a mí lo que más me ha ayudado es la práctica de los 12 pasos. Habrá muchas otras fórmulas, las entiendo. A mí los 12 pasos me ayudaron mucho. Así es que creo que hoy lo más importante es invitarte a que te dejes de quejar y de victimizarte. Identifícalo, corrígelo y si no, busca ayuda. Nos escuchamos como todos los viernes aquí a través de Valora Radio, los que se quieran integrar al grupo de los lunes, ahí estaremos en contacto. Los que no tengan el link, pues no lo piden, se los hacemos llegar. Y estamos a través de la página de 500 metros. Todos los viernes aquí en Valora Radio y en la página de 500 metros, así la buscan, 500 MTS, espacio 500 MTS. Podemos estar en comunicación. Agradezco enormemente este espacio de Valora Radio que nos permite llegar a todos ustedes y a todos ustedes que nos dieron el tiempo para compartir en este espacio. Gracias. Dios les bendiga abundantemente y nos escuchamos en la próxima emisión.